¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Como youtuber me conmueve que la audiencia os volquéis con un contenido hasta el punto de que básicamente me escribáis el guión de mi siguiente vídeo con vuestros comentarios. Así pues, aquí os traigo una nueva entrega de Match Cuts, esta vez con vuestras aportaciones y mis comentarios al respecto. Rápidamente, antes de empezar, recordaros que un Match Cut es un corte de montaje, aunque a veces también puede adquirir la forma de un fundido, que conecta dos planos diferentes mediante una similitud visual, de movimiento o de composición, de modo que el cambio entre ellas resulte fluido o establezca una relación conceptual entre ambas imágenes. Sin más, vayamos al lío. Comentarios. Match Cuts extracinematográficos. Empecemos con una pequeña sección de Match Cuts fuera del ámbito estrictamente cinematográfico. Aldo Rizo me dice que no estoy seguro del todo de entender el Match Cut, pero me pregunto si el vídeo oficial del grupo The Death South, en su canción In Hell I'll Be in Good Company, es un ejemplo de ello. Pues Aldo, si con mi vídeo no te quedó claro lo que es un Match Cut, no hice bien mi trabajo, así que espero solucionarlo con este vídeo. Sí, el videoclip de Death South es un excelentísimo ejemplo. Todas las transiciones del vídeo responden al llamado Positional Match Cut, en el que los personajes mantienen la misma posición entre ambos planos. En el videoclip de Death South, además de la composición, la continuidad también se produce a través del movimiento de la coreografía. Es un gran ejemplo del uso del recurso fuera del ámbito estrictamente cinematográfico que me hace recordar a los montajes que el gran humorista mexicano Carlos Vallarta hace de sus shows. El tío es tan pro, y tuve la suerte de poder verlo hace poco aquí en Colonia, que no solo memoriza su rutina y la echa con una naturalidad pasmosa, como si la estuviese improvisando en ese momento, sino que tiene perfectamente coreografiados sus movimientos hasta el punto de que después se pueden hacer match cuts como estos de sus shows. Si Jesús fuera un personaje en Mortal Kombat y le hicieran un fatality, ganaría Jesús y no Sub-Zero. ¿Tiene sentido? Por cierto, Aldo, gracias por descubrirme The Death South. Veo que estarán cerca de mi casa por agosto, así que no me los perderé. Y ya que estamos con vídeos musicales, Coffee Time Series hace una recomendación. Vean el vídeo musical de Switchfoot, We Are One Tonight, concept video de 2009. Es una obra maestra del Match Cut. Bueno, en realidad no es del 2009, sino de 2006 y me ha costado un montón encontrarlo, pero sí, es un videoclip en el que el Match Cut se emplea de forma claramente conceptual. A través de este recurso se van conectando constantemente planos de los miembros de Switchfoot tocando con imágenes de gente corriente realizando distintas actividades cotidianas. Casi cada corte es un match cut, una postura, un gesto o una dirección de movimiento iniciada por un músico continúa en el plano siguiente con una persona completamente distinta en otro contexto. Un batería golpea y el gesto conecta con esta camarera con una bandeja. Fijaros qué pedazo de match cut, mi favorito del videoclip. Un movimiento de guitarra empalma con otra acción en un entorno urbano, una postura corporal encuentra su eco en la vida cotidiana de otra persona. El montaje crea así una continuidad visual entre la banda y el mundo real, como si todos esos gestos perteneciesen a una misma coreografía invisible. Esto refuerza la temática de la canción, We Are One Tonight, porque el propio montaje visualiza esa idea. Un último ejemplo de match cut en el mundo del videoclip me lo trae Valten Vega. Y por supuesto, ¿cómo olvidar un match cut de un exitoso clásico? Cuando en Thriller Michael Jackson Zombie agarra al fin a su chica, cuando en realidad el verdadero solo la despertaba alegremente para irse. Pero en el estupor la chica sigue asustada en el frame donde debería estar durante la pesadilla, no la realidad más iluminada, sutilmente dando a entender, ¿en verdad ha despertado? Antes de que Michael y la risa ominosa de Vincent Price lo confirmen. Pues sí, es un caso mítico del recurso narrativo del falso despertar, además de un match cut muy elegante, porque la continuidad visual se mantiene en la mirada de la chica. El plano de reacción continúa exactamente la misma posición y dirección de mirada, pero el contexto ha cambiado por completo. De este modo, el corte nos lleva de la pesadilla a la realidad, o quizás sea otra pesadilla. Lo interesante es que la transición ocurre mientras la chica está mirando a Michael. Desde su punto de vista, el cambio sucede en un instante. Ella lo mira como un monstruo y en el plano siguiente sigue mirándolo, pero ahora él parece normal. Este pequeño desliz perceptivo potencia la sensación de confusión propia de cuando despertamos de una pesadilla, ese momento en que aún no sabemos si realmente hemos salido de ella. Y efectivamente, como dices, el final del videoclip nos cuenta que la pesadilla no se ha terminado.
Pero además de en videoclips, los match cuts también se pueden dar, por supuesto, en la cinemática de los videojuegos, dado que al fin y al cabo usan el mismo lenguaje del cine. Spike Spiegel me cuenta en este sentido que una de mis escenas favoritas con match cuts consecutivos es en Mortal Kombat 11 cuando pelean Raiden y Liu Kang. Efectivamente, en una de las cinemáticas de Mortal Kombat 11 vemos a Raiden y Liu Kang peleando, cambiando de escenario con cada hostiazo mediante match cuts de acción. Esto es una forma dinámica de contarnos el paso del tiempo y transmitir la idea de que ambos personajes han combatido incontables veces en numerosos sitios. Muy buen ejemplo. Match cuts pura cepa. Crybaby me cuenta que Spider-Man 2 de Sam Raimi, cuando Parker se lleva el traje de la oficina de Jameson y sale el diario con las palabras "He's back", aparece Spider-Man rompiendo el diario y un rato después se ve al arácnido balancearse, se aleja la toma y lo que vemos es el reflejo de la ciudad en los lentes oscuros del Dr. Octopus. Pues sí. En particular, lo de las gafas es un gran ejemplo de Graphic Match Cut combinado con una transición de movimiento de cámara. El movimiento del plano anterior, Spider-Man desplazándose por la ciudad, encuentra su correspondencia visual en el reflejo que aparece en las gafas del villano. Como vemos, un match cut no exige que el corte sea brusco o evidente, lo que exige es que dos planos distintos y que reconozcamos como tal se conecten mediante una correspondencia visual, de movimiento o conceptual. Aquí el montaje enlaza explícitamente dos imágenes diferentes, el movimiento de Spider-Man por la ciudad y ese mismo movimiento reflejado en las gafas del Dr. Octopus. Además del alarde visual, el corte también tiene una función narrativa, refuerza la idea de que las acciones del héroe se desarrollan constantemente bajo la mirada del villano, anticipando el conflicto entre ambos. John Moth me dice que en Scary Movie 3 hay uno de los más icónicos y es ejecutado casi al revés. Mientras Cindy Campbell investiga sobre el faro, se escucha un barco y ella se asusta, haciendo alusión a que en el mundo parodia de Scary Movie los personajes pueden llegar a oír las transiciones diegéticas. Pues sí, es un caso muy interesante porque Cindy se sobresalta por el bocinazo del barco que en realidad pertenece al plano siguiente. Es como si el sonido de la escena posterior se hubiese colado antes de tiempo en la escena en la que Cindy investiga sobre el faro. En términos de montaje, lo que ocurre aquí es que un sonido que normalmente funcionaría como transición entre planos, un sound bridge, se introduce prematuramente en la escena anterior y pasa a formar parte de la acción. El efecto cómico nace de ahí. La transición del montaje invade el universo diegético y el personaje reacciona a ella. Es decir, la película juega con la idea de que los personajes pueden percibir los propios mecanismos del montaje. Ese pequeño truco refuerza la conciencia meta típica de la saga, recordándonos constantemente que estamos ante una parodia que no solo imita las convenciones del cine, sino que también se burla de ellas. Trucha TVs me pone otro ejemplo excelente de match cut. En el Club de la Pelea, el Club de la Lucha en España, en la primera escena, cuando el narrador quiere ver cuándo comenzó todo, empieza a recordar y Bob lo abraza. Exacto, se trata de un match cut en el que la concordancia se produce por el movimiento. En la primera escena el narrador es arrastrado fuera del campo hacia la derecha y entra en el siguiente por la izquierda empujado hacia las grandes tetas de Bob, en la escena del grupo de apoyo de hombres con cáncer testicular. ¡Una joya! RBL3D, Rebelde supongo, me pone un ejemplo de match cuts sucesivos para alternar entre dos escenas concordadas mediante el movimiento, la composición y la narrativa. Me dice: se me ocurre otro, aunque alternan dos planos constantemente. X-Men, primera clase, primera generación en España, Magneto mueve lentamente una moneda a través de la cabeza de Shaw, que estaba siendo paralizado por Xavier. Se alternan planos de ambos personajes, pero manteniendo la panorámica lateral en todo momento. Aquí efectivamente estamos ante un gran ejemplo del recurso. La cámara sigue el avance de la moneda en una panorámica lateral sobre el perfil de Shaw. En el momento del corte, la película pasa a otro plano con la misma panorámica lateral, pero ahora sobre Xavier. Es decir, misma dirección de movimiento, misma composición lateral, misma continuidad visual del gesto. El resultado es que el movimiento parece continuar a través del corte, aunque estemos viendo a otro personaje.
Además, este efecto no se hace una sola vez. La escena alterna varias veces entre ambos planos, creando una cadena de match cuts que sincronizan visualmente a los dos personajes. Esto no es solo un truco formal, tiene una función narrativa muy clara. Xavier está dentro de la mente de Shaw para mantenerlo paralizado, por lo que siente el dolor que Shaw está experimentando. Por eso, mientras la moneda atraviesa lentamente el cerebro de Shaw, vemos a Xavier gritar en el plano alterno. Gracias a los match cuts, el montaje convierte ambas acciones en una sola experiencia compartida, el movimiento físico de la moneda y el dolor psíquico que atraviesa la mente de Xavier. La escena, por tanto, no alterna simplemente entre dos personajes. El montaje hace que parezcan dos caras del mismo plano de acción, algo que concuerda muy bien conceptualmente con la idea de moneda. Lignum Santosábado recuerda que en la peli de la pequeña tienda de los horrores, justo al final de la canción del dentista, hay un match cut en el que el paciente escupe el agua con la que estaba siendo intimidado más que enjuagado, lo que conecta con Seymour tirando el agua sucia de las plantas de la floristería. No sé si narrativamente significará algo, pero siempre voy a amar esa película. Aquí el match funciona sobre todo como match on action, ya que el movimiento del líquido y la dirección del gesto sirven de puente visual entre los dos espacios. Además, aunque el gag funciona principalmente como transición dinámica entre escenas, también hay una pequeña ironía temática. El agua que en la consulta del dentista forma parte de un momento de abuso y tortura cómica se transforma inmediatamente en el agua sucia con la que Seymour cuida sus plantas, enlazando dos mundos que en la película están constantemente rozando lo grotesco. Es un ejemplo muy típico del estilo del cine musical de los 80, transiciones visuales juguetonas que mantienen el ritmo entre números musicales y escenas narrativas, haciendo que el montaje forme parte del espectáculo. No son match cuts. A veces, para entender mejor lo que es algo, ayuda mucho los ejemplos de lo que no es ese algo, como el que me plantea David Garella. Me dice: no sé si califica como match cut. En un lugar llamado Notting Hill, para mostrar la elipsis de un año, se ve a Hugh Grant caminando por un mercado callejero mientras cambian las estaciones. Pues no, aquí no estamos ante un match cut. En esta escena no hay un corte diseñado para que el espectador perciba la transición entre dos planos equivalentes, sino todo lo contrario. La escena está construida para que parezca un único plano continuo. Lo que vemos es una elipsis temporal integrada en un plano secuencia aparente. El personaje camina por el mercado mientras el entorno va cambiando de estación, condensando varios meses en apenas unos segundos. En realidad, la escena se rodó en 4 tomas distintas que luego se unieron en postproducción. De hecho, el propio trivia de IMDb menciona que la toma larga en la que William Thacker pasea por Notting Hill en verano, otoño, invierno y primavera se rodó en realidad en 4 tomas diferentes, todas ellas filmadas el mismo día. La tecnología informática permitió que la imagen de Hugh Grant pasara de una toma a otra sin que se notara. Pero esos cortes se ocultaron cuidadosamente para que el plano pareciera continuo. Por eso, aunque técnicamente hay empalmes, no hablaríamos de match cuts, porque en un match cut el corte es parte del efecto visual. Aquí, en cambio, la intención es que el espectador no perciba ninguna transición. Andrea Valeria Sánchez me pone un ejemplo interesante de algo que parece un match cut, pero tampoco lo es realmente. Dice: no sé si cuente, pero al estilo de Baylor Asado, ahora os aclaro esto para los que no lo sepáis, en Sombras Tenebrosas, el protagonista, que se había establecido previamente que leía sobre demonología en un libro con letras capitales, exclama: Mefistófeles. Y corte a la M de McDonald's. Sirve para introducir que ya no está en el siglo XIX y aparte tiene un propósito cómico. A ver, el corte es gracioso, pero no llega a cumplir todos los requisitos de un match cut. Primero porque ya se había establecido previamente que Barnabas ya no está en el siglo XIX. De hecho, vemos cómo lo desentierran unos trabajadores de los años 70, así que la broma no está introduciendo realmente esta información. Pero el punto más importante es otro: no hay cambio de escena ni elipsis temporal. Barnabas está reaccionando literalmente a algo que tiene delante. El contraplano simplemente revela qué es lo que está mirando: el cartel de McDonald's. Es decir, no estamos conectando dos momentos distintos, sino mostrando dos ángulos del mismo momento. El efecto cómico surge porque el espectador oye a Barnabas pronunciar Mefistófeles mientras mira algo con asombro, y el plano siguiente revela que aquello que le ha causado tal reacción es simplemente la M de McDonald's. En este sentido, funciona más como un gag de revelación visual que como un match cut propiamente dicho. En cambio, el caso de Baylor Asado que mencionabas antes es diferente. En El Caballero de los Siete Reinos, Sir Lionel Baratheon le dice a Sir Duncan que partirán después del asado.
La caravana partirá tras el asado. En ese momento se produce un corte que, mediante una elipsis temporal y un cambio de escenario, nos llevan al funeral de Ser Baelor Targaryen. Es entonces cuando entendemos que el asado al que se refería Lionel era en realidad la cremación del cadáver. Aquí sí hay dos escenas distintas conectadas por una asociación conceptual irónica. El montaje utiliza la ambigüedad del diálogo para que el significado real solo se revele después del corte. Por eso en este caso sí que podemos estar hablando de un match cut conceptual. Dos momentos separados en el tiempo y en el espacio quedan unidos por una relación de significado que el espectador descubre precisamente gracias al corte. Siguiendo con los antiejemplos, Richie Foss me pone otro ejemplo de no match cut. En El gato con botas hay un match cut muy bueno cuando nos revelan la razón de por qué Kitty está enojada con el gato, mostrándonos desde su cabeza la culpa y el miedo que le causa el comportamiento. Bueno, creo que te estás refiriendo a esta escena en la que entramos mediante un fundido en el recuerdo del gato que dejó plantada a Kitty en el altar. El fragmento termina con otra transición, con un efecto de disolución en forma de barrido, pero en realidad no hay match cuts, sino que lo que tenemos es una transición convencional para entrar y salir de un flashback. Es decir, el montaje no está conectando dos espacios distintos mediante una correspondencia visual o conceptual, simplemente se utiliza un fundido para indicar que pasamos del presente al recuerdo y luego otra transición para regresar al presente. Un match cut implica que dos planos distintos se enlacen a través de una similitud visual de movimiento o de significado, de forma que el corte crea una relación entre ellos. Aquí, en cambio, no hay ese tipo de emparejamiento entre imágenes. El montaje solo está señalando que estamos entrando en una memoria del personaje, precisamente lo que está relatando en ese momento. Por tanto, estamos ante un recurso clásico de transición narrativa, no ante un match cut. Agitapelotudos, me encanta tu nick, me dice que en Taxi Driver creo que había uno con un vaso efervescente y en Scarface uno con la contadora de dinero. Pues no y no. En ninguno de estos dos ejemplos que pones de Martin Scorsese estaríamos hablando de match cuts. En la escena de la pastilla efervescente de Taxi Driver no hay ningún match cut. Lo que vemos es un zoom in a plano detalle del agua burbujeante mientras Travis escucha a otra persona hablar fuera de campo. El plano funciona como una imagen sensorial que nos mete dentro de la mente del protagonista. La cámara se queda fija en la pastilla disolviéndose con ese burbujeo hipnótico para transmitir la desconexión mental de Travis. Mientras alguien le está hablando, él no está realmente presente, está absorbido por su propio mundo interior. Es decir, el plano no conecta dos imágenes distintas mediante una correspondencia visual o conceptual, simplemente nos encierra en la subjetividad del personaje. En el caso de Scarface, en la escena de la máquina de contar dinero ocurre algo diferente, pero tampoco hay match cut. Aquí el plano de la contadora de billetes funcionando se utiliza como leitmotiv visual dentro del montaje para ilustrar el meteórico ascenso de Tony Montana en el negocio del narcotráfico, acumulando billetes de baja denominación que después tendrá problemas para lavar. La repetición del plano de la máquina sirve para ritmar el montaje y enfatizar la escala creciente del negocio, pero de nuevo no hay un emparejamiento de planos basado en una similitud visual o conceptual que produzca el corte. Lo que hay es un motivo visual recurrente dentro de un montaje narrativo. Así que en ninguno de los dos casos estamos ante un match cut. Uno es subjetividad psicológica y el otro un montaje con leitmotiv visual. Pornografía gástrica. A ver, después de tantos ejemplos que no son match cuts, vayamos con un buen ejemplo que sí lo es, tan arquetípico que es uno de los que más me habéis citado en los comentarios de mi primer vídeo sobre el tema. Al menos Fredic 10, Uma Justiniano, Juan Manuel Paredes, el perro de John Wick, Darko Krull, Roberto Chávez y Oliver se han referido a esta escena en la que se utiliza el match cut para ahondar en la escatología. Pero ojo, que el hecho de que sea un buen ejemplo de match cut no significa necesariamente que sea un buen match cut en el sentido que dice Strubelpet en este comentario. Match cut cine clásico, genialidad sobre la humanidad, el tiempo, la vida o el amor-sexo. Match cut cine contemporáneo, pornografía gástrica. A los gringos de hoy les encanta comparar la comida con el vómito. Ahí se está refiriendo al match cut de Welcome to Derry que puse en el anterior vídeo, pero bien vale para el ejemplo de Jim Carrey. Pornografía gástrica. Me quedo con el concepto. Y ya que estrenamos el concepto, Daniel Flores me pone precisamente una variante del match cut de pornografía gástrica. Otro ejemplo de match cut es en la peli de Kong, Skull Island, donde Kong ataca a uno de los helicópteros y el piloto es comido por el chango y en la siguiente escena vemos a un hombre comiendo un sándwich.
Pues como vemos, al igual que con el helado de Jim Carrey, esta es una forma de transmitir el impacto de lo que acaba de ocurrir sin necesidad de ser tan gráficamente explícito. Es muy útil para evitar sangre y otros fluidos corporales de todo tipo en pantalla. En esta línea, Superarte me dice, en la película The Blob de los 80 hay uno que mientras The Blob ataca, cambia la escena a un niño absorbiendo una gelatina. Pues se trata aquí de un match cut de asociación conceptual en el que el niño absorbiendo la gelatina representa al Blob absorbiendo a su primera víctima y funciona como anticipación de la forma en la que esta criatura se alimenta. El corte establece una equivalencia grotesca entre ambas acciones, reforzando la idea de que las personas se convierten literalmente en alimento para la masa gelatinosa. Otro ejemplo de match cut de pornografía gástrica nos lo pone Aleación de Historia. He echado de menos el de Ser Jorah en el de Juego de Tronos cuando le están operando. Bueno, pues aquí se refiere a la escena en la que Sam empieza a quitarle las horribles costras que tiene Ser Jorah en gran parte de su cuerpo, producidas por la Soria Gris, una dolencia contagiosa y a menudo mortal que convierte la piel en escamas duras, pétreas y grises, inmovilizando a la persona hasta convertirla en un hombre de piedra. La escena, especialmente asquerosa, termina con este match cut en el que pasamos de Sam a punto de clavar el bisturí en una de las costras a alguien comiendo un pastel de carne con una salsa que parece pus. La madre del cordero, ¡qué puto asco! Terminemos esta desagradable sección de match cuts de pornografía gástrica con el que quizás sea el ejemplo más elegante de todos y es además el que más habéis referido en los comentarios. Se trata de uno que sale en El Retorno del Rey. Epmer, Ink and Paper, Pipo Cosa, Jonola Barrieta, Kirilis, CD91, Gabriel Macarrón, todos me hablan del momento en el que Denethor le pide a Pippin que cante mientras él come, al tiempo que en paralelo vemos a los jinetes de Gondor avanzando hacia los orcos. En un momento dado, los orcos disparan sus flechas y entonces se produce un corte a un asqueroso primer plano de la boca de Denethor manchada de rojo por los frutos que acaba de comer. Se trata de un match cut simbólico, dado que el montaje empareja dos imágenes distintas mediante una asociación conceptual. La sangre que empieza a derramarse en el campo de batalla queda vinculada visualmente con el jugo rojo de la comida que Denethor mastica de forma grotesca. El corte convierte el gesto de comer en una metáfora visual del sacrificio de Gondor. Mientras los soldados mueren en su nombre, el senescal se entrega un banquete decadente dentro de la seguridad de su palacio. El emparejamiento no se basa en la continuidad de movimiento ni en una similitud formal exacta, sino en la equivalencia simbólica entre ambos rojos, el de la sangre de los hombres que están siendo masacrados y el del jugo que chorrea por la boca de Denethor. Por eso el plano resulta tan desagradable. El montaje hace que por un instante parezca que Denethor está devorando la sangre de sus propios hombres. ¿Match cuts semánticos? Otro de los match cuts más mencionados en comentarios, y con esto termino, es el que me describe Ulrich Porschmann. Las series emblemáticas de las películas de Austin Powers donde se interrumpen siempre las frases de unos terminándolas con palabras de otros generando alusiones al miembro masculino. Al menos en inglés funcionan bien, no las he visto en español. Claramente es un humor bastante básico. Bueno, pues se refiere a escenas como esta, en la que se utilizan con ingenio los abundantes sinónimos coloquiales del miembro viril como conector. Pecker! Oh, yeah. Wait, that's not a woodpecker. It looks like someone's... En inglés funciona muy suave, pero en español, da igual en qué variante, me parece bastante cutre, porque el sentido de las escenas es muy dependiente del idioma original y en las traducciones pues como que se pierde un poco el chiste y queda todo un poco forzado. Diría que parece un poco... John. Sí. Parece un gigantesco... ¡Cabezón! También hay una escena similar haciendo alusión a las Peras frescas, dulces, perfectas para disfrutarlas en cualquier momento. Ricas peras llenas de sabor. Y sí, aquí el match cut es semántico. El montaje no conecta los planos por similitud visual ni por continuidad de movimiento, aunque sí que hay una continuidad temática al referirse todos los personajes al mismo objeto que está fuera de campo. Pero fundamentalmente se conectan por continuidad de significado. Una palabra omitida por corte en un plano se explicita en el siguiente, haciendo que ese término, ya sea un nombre propio o común, se vuelva sinónimo de ciertas partes de la anatomía por pura asociación. El corte convierte así el doble sentido lingüístico en un recurso de montaje. Y bueno, esto fue todo, espero que os haya gustado el especial comentarios de hoy. Si es así, dejadme ese like y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones, y también contadme en los comentarios si tenéis otros ejemplos de match cuts que creéis que valen la pena sacar en una tercera entrega. Nos vemos pronto, ¡chao!